Venimos a darles a conocer el Evangelio que descendió del cielo. Estamos en tiempos finales y las señales en el mundo están anunciando que Jesucristo con su iglesia volverá. Amén. Estimados amigos, hay que estar preparados, conociendo el verdadero Dios y la vida eterna. Ese Dios es el Señor Jesucristo. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes. Y el testimonio del día de hoy es un testimonio que va a impactar tu vida. Es de una persona que estuvo privada de la libertad y en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de depresión, en esos momentos de ansiedad, conoció al Señor Jesús. Que Él cuente su testimonio y me acompaña el día de hoy el hermano Alirio. Hermano Alirio, bienvenido. Reciban un cordial saludo en el nombre de Jesús. Saludo, hermana, y a todos los hermanos de la Iglesia del Nombre. Un saludo muy especial en Colombia y donde escuchen este testimonio. Sí, mi nombre es Alirio Castillo. Soy de Colombia, nacido en la región de Biotá, Cundinamarca. Allí mis padres me criaron y son campesinos de ese lugar y allí tuve mi infancia, mi adolescencia. Cuando comencé a crecer con mis padres, pues mi trabajo era ser campesino, cosas del campo. Y allí crecí con mis padres, pero ya al paso del tiempo comenzaron a llegar grupos armados a la región. Y estando esos grupos armados, yo ya tenía la edad como de 16 años, entonces ya frecuentaban por ahí. Y como es común, pues son las autoridades de esos lugares, donde no hace presencia la fuerza pública. Y estando allí, pues ya uno comienza como a vincularse en los favores que hay que hacerles o las colaboraciones a ellos. Y de esa forma comencé a ser parte de un grupo armado de los que hay aquí en Colombia y a hacer oficios y labores dentro del grupo armado hasta que me vinculé a ellos, llegando así ya pues a tener su adiestramiento militar y hacer tareas que le asignaba dentro del grupo, como por decir secuestrar, extorsionar, hacer llamados de atención, o sea, ejercer un control sobre una área. Y sí, trabajé aproximadamente ya tenía casi como 18 años y seguía trabajando con ellos y un día hubo un enfrentamiento con la fuerza pública donde fui capturado y llevado a la prisión. Fui llevado a la prisión siendo aún todavía muy joven, tendría por ahí 19, 20 años. Y estuve en la prisión 3 años porque me condenaron por un delito, por pertenecer al grupo armado. Y estando hay algo particular que siempre me pasaba a mí, que aún en mi adolescencia, alguien me hablaba del evangelio. Alguien me decía, no sé quién era, pero alguien me hablaba del evangelio. Y cuando llegué a la cárcel por primera vez, allí también me hablaban del evangelio. Y da la casualidad que los que me hablaban del evangelio eran las mismas personas que eran de mi región. O sea, allí a la cárcel también me los encontré y me dijo, Alirio, hay que cambiar, hay que arrepentirse, pero para mí eso era locura. Y cuando estaba en el grupo armado, yo incluso en algún momento los desplacé, se les prohibió predicar el evangelio, pues porque esas eran las políticas de los grupos armados aquí en Colombia. Bueno, estuve 3 años, salí en libertad en esos 3 años. Y cuando salí en libertad volví al grupo armado. Fui a mi casa y me despedí de mis padres y mi mamá me dijo algo que hasta el momento de hoy todavía lo recuerdo. Dijo, mi hijo, ¿qué le falta aquí en la casa? Aquí lo tiene todo. Dijo, si usted se va y vuelve a caer a la cárcel, no espere que le vamos a ayudar. Y yo dije, no, mamá, yo ya soy grande, soy valiente, no sé manejar armas, soy una autoridad, porque eso me gustaba. Yo me fui al grupo no obligado, sino porque
me gustaban las armas. Por eso fue el motivo que yo estuve allí en el grupo. Y me volví a ir y transcurrieron como año y medio, ya hice otras cosas dentro del grupo y volví a ser capturado como al año y medio. Ya no era un delito menor, sino muchos delitos. Ya tenía muchos delitos, secuestro, terrorismo, en fin, una infinidad de delitos, extorsión, desplazamiento, todas esas cosas ya estaban en mi prontuario. Y entonces fui capturado y cuando me leyeron ya el prontuario, yo ya tenía como unos 23 años aproximadamente. Entonces eso eran muchos años. Y yo decidí, estaba como en un calabozo, quitarme la vida. Yo decidí quitarme la vida. No, para mí era vergonzoso volver a caer, todo un valiente, todo un hombre de armas tomar, estar allí como humillado en un calabozo y capturado donde no hay visita, todo es horrible. Entonces, estando allí, yo dije, yo voy a tomar la decisión de quitarme la vida porque yo esto no lo voy a pagar. Yo ya sabía cómo era la cárcel y volver era algo inaceptable para mí. Entonces decidí quitarme la vida y por la mañana me amarro a una sábana, a unas varillas que hay y yo me la quito. Pero esa noche lloré tanto, lloré, que yo quedé cansado de llorar. Y me acosté a dormir como a las 6 y entro en un sueño profundo y ahí no sé cómo describirlo, si fue en visión o en sueño, pero yo soñé que estaba en una finca, y esa finca existe, es una finca de mis padres, donde hay una roca grande y que yo estaba sobre la roca, estaba de pie. Y que dividía, la finca la dividía una cerca. Para ahí al lado, para el lado de la izquierda, estaba como unas pirámides y unos hombres con máscaras, y era un desierto, era todo horrible, pero al otro lado había cosas bonitas, era como un parquecito, como flores, maticas, bien bonito, bien hermoso, y yo estaba sobre la roca y miraba para los dos lados. Y estando en ese momento, hacia el frente había una montaña y se iluminó una luz, una cosa impresionante. Haga de cuenta cuando uno le prenden un bombillo en la mañana que usted no puede ver la luz. Yo caí de rodillas sobre aquella roca donde estaba y directo hacia donde estaba la luz. Y la luz me habló con una voz potente, que fue lo que me impresionó a mí en el sueño. Y me dijo, mostrándome la donde estaban como las pirámides, dijo, ve, así era la gente 2000 años antes de Cristo. Y yo ya desperté al otro día, porque fue eso toda la noche. Y entonces en ese momento comenzó un temor en mí, pero si yo no creo en el Señor, a mí no me gusta la Biblia, a mí no me gusta los evangélicos, no gusta nada de eso, porque yo tengo otras políticas. Entonces entró un temor en mí que ¿por qué ese sueño? ¿Por qué me habló la luz? ¿Quién es la luz? ¿Por qué estaba allí? Y fue algo impresionante que yo en ese momento quería tener una Biblia para leerla. No sé quién, pero alguien me llevó una Biblia donde estaba porque yo la quería. Y me la llevaron y comencé a leerla. De ahí fui trasladado para allá, una cárcel de alta seguridad. Y cuando yo llego allí había un programa de Discovery. Y yo miro en el programa de Discovery un documental sobre Egipto y vi tal cual esas pirámides. Yo nunca había visto eso. La primera vez que las vi fue ahí. Y esos hombres con cabeza de animal y cuerpo humano. Creo que uno era de león, otro de chacal y otro como de águila. Y entonces en el sueño que yo tuve, yo los vi sufriendo mucho, querían morir, pero no se podían morir, y el polvo de la tierra era el alimento de ellos y sufrían mucho. Y cuando vienen en Discovery, tal cual, digo, son faraones. Yo vi eso, yo estoy contando lo que es realidad, digo verdad en Cristo, no miento. Y entonces me fui para mi celda y me puse a leer la Biblia y precisamente comencé a leer en Éxodo, donde los faraones esclavizaron al pueblo de Israel. Entonces me puse a leer sobre las plagas, sobre todo eso. Entonces allí pude entender un poco
del sueño que tuve, de la manifestación del Señor, que Dios me estaba mostrando, vea, si sigue ese camino malo que lleva, allá está donde van a parar los malos. Y si sigue lo bueno, pues gracia del Señor. Entonces, cuando leo la Biblia, pues comienzo a entender que Dios se les manifestó a los faraones con poder y gloria, y ni aún así se quisieron arrepentir. Y Dios les mandaba esas plagas para que dejaran salir al pueblo de Israel de Egipto, pero ellos, aunque el pueblo de Israel salió, pero ellos no se arrepintieron, y como que el Señor da como un adelantico donde van a estar los que no aceptan a Cristo y son rebeldes al Señor. Entonces, esa manifestación fue la que me impactó, ese sueño. Y ya estando en la cárcel, pues yo ya comprendí que era Dios que me estaba llamando. Ya comprendí, aunque no sabía en ese momento quién era Dios, cómo tener el perdón, pero yo ya comprendí, porque todo lo que viví ya lo encontré en la Biblia, lo vi por un documental. Entonces, es Dios quien me está llamando. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, ¿y quién es Dios? Yo ya había leído el Nuevo Testamento y había encontrado que hablaba de Jesús como hijo y hablaba del Espíritu, pero entonces la inquietud mía, ya estando en prisión, era que ¿quién era Dios? ¿Quién era el papá de Jesús? Y en las cárceles, eso fue en el año 2000 en adelante, más o menos, que pasó todo eso. En las cárceles van gente a predicar de todos los estilos, de todos los tipos, de todas las doctrinas. Y cuando ingresaba alguien, el primero que fui fue al sacerdote, porque allí me comencé a congregar. ¿Quién es Dios? Y entonces no me daban a conocer, y así todas las religiones que entraban a la iglesia. Y entonces yo iba a todos ellos preguntándole quién era Dios. Y hubo algo que me llamó la atención: los judíos y los árabes pues son los únicos, no, un solo Dios. Entonces el judío me dijo que era Jehová, y los árabes me dijeron que era Alá, que no había más. Pues dije, pues sí, más o menos. Pero entonces las otras religiones me decían son tres. Entonces yo estaba entre ese dilema, ¿cómo hago? Y seguí, ya fui trasladado a una cárcel de más alta seguridad por la dimensión de mis delitos, la cárcel de Convita. Allí estuve detenido y llegué a una iglesia y allí me congregué, y allí me pusieron como líder y yo predicaba, pero dentro de mí había una inquietud de que yo predicando de un Dios que no conozco. Entonces yo les dije a los líderes que habían allí, no, yo voy a hablar de Jesús y voy a reconocer a Jesús como mi Dios, porque yo no sé quién es el Padre ni quién es el Espíritu, no le encuentro nombre a ellos, cómo llamarlos. Y trataron como de disgustar por esa expresión. Un día entró un joven, en ese entonces ya se comenzaba la iglesia del nombre de Jesús a entrar a las cárceles. Entonces ya se regó la noticia: tengan cuidado porque viene un joven que predica una religión falsa y son engañadores. Y yo dije, pero yo he ido a todas y nadie me dice quién es Dios, y yo voy a ir a esa. Y yo era líder de la iglesia donde estaba. Yo reuní a la gente y nos fuimos para el salón de culto. Y entró el joven, muy joven, predicador de las cárceles, y yo le hice una pregunta antes del culto. Le hice una pregunta: pastor, yo tengo una inquietud, que queremos aquí que nos explique qué es Trinidad y qué es unicidad. Y él me hizo, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Él me preguntó, me la devolvió. Y dije, para usted, ¿quién es su Dios? Y yo dije, ¿pero qué le respondo? Entonces yo dije, mi Dios es el Señor Jesús. Dijo, bien has dicho, y no explicó nada, pues por prudencia, pues que la mayoría eran de otras iglesias, porque ya sabía, me daba cuenta. Lo único que me dijo, bien has dicho, y siguió predicando lo que estaba predicando. No entró a explicar nada por prudencia. Y yo dije, pero tan raro. Y ya se terminó el culto, me fui para la celda, y estando en la celda, volvió otra vez el Señor a hablarme en sueños, que yo estaba ahí en ese culto y que yo estaba cantando un coro, que la palabra de Jesucristo es la misma palabra de Jehová. Y yo dije, pero ¿cómo así? Yo desperté al otro día y les conté a mis compañeros, y eso lo tiene uno por loco. Este está loco, por estar en la cárcel, ya está loco. Y dije, pero
misma palabra de Jesucristo es la misma de Jehová. No podía entender la misma, pero bueno, sin embargo yo seguía creyendo que Jesús era mi Dios sin revelación. Y de ahí fui trasladado, ya hubo unos procesos de los gobiernos con los grupos armados, y yo por obra y gracia resulté en ese listado y fui trasladado a las cárceles donde daban esos beneficios. Recuerdo en una ocasión que ya entran ya muchas iglesias en esa cárcel donde estaba, pero entró un señor, ya de edad, un señor ya de edad, era como un abuelito ya. Y yo cuando lo vi, nadie lo atendía, nadie se reunía con él, él no tenía con quién reunirse allí, pero él entraba a predicar. Y estaba ahí de pie y se quedó mirándome y me dijo, joven. Y yo en esa época tenía como 23, 24 años. ¿Y le gustaría escuchar la palabra? Le dije, sí, pues sí, yo soy líder, yo soy líder de una iglesia. Dijo, bueno, le gustaría que oráramos. Y dijo, sentémonos. Y yo lo invité, le digo, no, vamos a mi celda. Entonces, allá en esa cárcel podían ingresar a las celdas. Y dijo, cuénteme, ¿qué conoce el Señor? Y pues yo le conté este testimonio, el sueño que había tenido, todo lo que había pasado. Y él me lo escuchó todo. Y cuando terminé de comentarle, él me dijo, el mismo Señor Jesucristo fue el que le habló. Él comprendió que Dios era el que me había hablado. Dijo, pero entonces yo dije, pero luego no fue el papá, esa voz no era el papá de Jesús, porque dijo que en el sueño me dijo que así era la gente 2000 años antes de Cristo. Dijo, no, es que es él el mismo. Dije, ¿cómo así? ¿Cómo puede usted probarme eso? Si la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ese hermano se llama el hermano Jorge, un buen hermano. Es de la ciudad de Chiquinquirá. Aprovecho para darle el saludo al hermano Jorge, en el nombre de Jesús. Y él me dijo, es el mismo Dios. Dijo, pero ¿dónde está? ¿Cómo me puede usted comprobar en la Biblia? Dijo, vaya a 1 de Timoteo 3:16. Y ya en ese entonces yo llevaba como 7 años detenido en la cárcel, ya llevaba 7 años. Y yo me leía la Biblia todos los días, ese era mi alimento, pero no había podido entender ni ver esos versículos. Cuando él abrió la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces yo como que abrí los ojos, como así, léamelo otra vez. Yo le decía, lea, y vuelve a leer. Dios fue manifestado en carne. Y le dije, hermano, ¿y dónde? Entonces me mandó al libro, al Evangelio según San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dije, pero ¿cómo así? Entonces de ahí me dijo, vaya a Juan 14, donde los discípulos, Tomás dudó. Y allí pude comprender cuando le dijo le dijo el Señor Jesús a Tomás, porque él quería saber quién era Dios, o sea, tenía como la inquietud que yo tenía, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. O sea, que hace tanto tiempo que estoy contigo, Alirio, y no me has conocido. Entonces allí en ese lugar, en la cárcel de Chiquinquirá, me fue revelado el glorioso evangelio del nombre de Jesús. Y yo no lo podía creer, y yo veía a ese hombre, a ese anciano, como algo insignificante. No es como yo quería ver un pastor de corbata, estudiado, bien presentado. No, las obras que hace el Señor. Y ese hermano que entraba allá a la iglesia iba con el mensaje del Señor, con la revelación del Señor ahí. Y ahí pude entender. Y de ahí yo dije, no, y entonces le pregunté, ¿y el bautismo? Yo, venga, ya le explico. Hechos 2:38, me habló todo lo relacionado con el nombre de Jesús. Y dije, no, hermano, bautíceme. Dijo, no, es que yo no soy pastor. Debe venir el pastor a tomarle las clases. Ese hermano se fue contento de que alguien en aquel lugar donde no se había convertido ninguno en el nombre de Jesús, el Señor me hubiera revelado el evangelio. Y se fue. A los 8 días llegó el pastor, llegó el presbítero de la región de Boyacá, llegaron todos. Alirio, ¿se comprendió el evangelio? Sí, yo ya sé quién es Dios, Jesucristo. Y desde ese entonces pude ver en la Biblia la unicidad por todo lado, comprendí la teofanía, las manifestaciones de Dios,
que Él era el mismo Cordero, el mismo Padre, el mismo sacerdote, el mismo hermano, que Él es todo, que es el mismo Espíritu, porque aquí está en Espíritu. Para mí fue una bendición. Y de una vez clases bautismales, dijo, no, dentro de 8 días lo bautizamos. Entonces ya estuve como, estuve como el conflicto con la otra iglesia, Lirio no se vaya, dije, no, yo me voy porque conocí al el que yo quería conocer. Eso me ofrecieron muchas cosas dentro de la otra iglesia, y dije, no, pero yo me voy. ¿Cómo así que se va a bautizar? Ellos los engañan, ellos nos llaman los Jesuses solos. Dije, pues gloria a Dios porque Jesús es solo, Él es solo y la Biblia lo dice. Y nos están diciendo la verdad. A los 8 días entró el pastor, me bautizó el pastor William Barrera, en ese entonces era presbítero de Boyacá, y me bauticé en el nombre de Jesús. Y pasó algo muy hermoso. Cuando me iba a bautizar había alguien que por allá escuchaba las predicaciones que el hermano me daba a mí. Digo, yo ya entendí también, me quiero bautizar en ese nombre, y se bautizó otro conmigo. Y entonces fueron 2 bautismos, creo que los primeros, en el nombre de Jesús, de grupos armados en esa cárcel, porque esa cárcel era de funcionarios públicos. Y yo en mi amor con el Señor, yo cogí una guitarra, estaba aprendiendo a interpretar guitarras, a tocarlas, y me fui como loco a cantar, yo soy bautizado en el nombre de Jesús por esa cárcel. Y me dijeron, no, ese está loco, denle la pasta, ese se fumó la marihuana verde, todo eso me gritaban. Pero yo, la alegría que había conocido el ser más glorioso de la vida, predicaba el evangelio en las cárceles. Y pasó algo muy hermoso porque pues allá tienen como clasificados los que fuman aparte, los más ordenaditos, los que estudian. Y comenzó el Señor a darme una transformación bueno, usted tiene que ser profesor de esto, como a dar clases. Yo ya era técnico, allí en la cárcel ya había estudiado, ya iba en técnico, como ser la primaria, bachiller y ya iba en un técnico. Entonces me escogieron para ser profesor y me adecuaron en una celda bonita, con muchas comodidades, con cierta libertad, y me pagaban dentro de la cárcel una remuneración por ser profesor, pero eso era la gloria del Señor ya obrando. Y yo siempre predicaba, siempre en mis ratos libres predicaba, yo podía andar por toda la cárcel, me dieron libertad dentro de la cárcel. Y era muy estimado ante los ojos de los guardianes y de los directivos. O sea, el Señor me puso en gracia, yo no me faltaba sino saltar un murito e ir a la calle. Yo tenía mucha libertad porque había dado testimonio aún sin Cristo, y ahora con Cristo pues mucho mejor. Y en todas las actividades que hacían dentro de la cárcel siempre era como el referente, porque pues había estudiado primaria, bachillerato, técnico, y arrancaba con un tecnólogo. Y todos los cursos que yo hacía, yo iba y los aprobaba, y era el demostrar, tanto así que la Universidad de Boyacá, de Tunja, vino a entrevistarme por todo lo que yo hacía dentro de la cárcel, porque ya era profesor de matemáticas, profesor de guitarra y enseñaba la Biblia, y era un preso que daba buen testimonio. Entonces, una bendición. Entonces, yo de tanto hablar que Jesucristo era Dios, me llamó uno de los donde están los que fuman. Me decía, pastor. Le dije, no, yo no soy pastor, soy un siervo del Señor. Y dije, me soñé que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Yo no le creí porque pues ellos fuman. Y a los 8 días volvió y me llamó, dijo, volví y me soñé. Y fui y le comenté a mi pastor, y el pastor dijo, hermano, pues bauticémoslo. ¿Usted qué está haciendo? Yo le dije, estoy cantando por toda la cárcel, que Jesucristo es Dios y que soy bautizado en el nombre de Jesús. ¿Y cómo hacemos para creerle? ¿Usted lo conoce? No, pues es otro preso. Y lo bautizamos en el nombre de Jesús. Se bautizó ese muchacho. Después me llamó Manuel Lirio, ayúdeme para que yo esté en una celda o en un patio donde no consuma vicio. Entonces yo hice todas las gestiones y lo llevé para una celda donde no se consumiera vicio. Entonces allí tenía acceso a ese lugar y comencé a evangelizarlo, a enseñarle que Jesús era Dios sin él saber, porque él tuvo por sueños, el Señor le reveló que había que bautizarse en ese nombre. Y pudo comprender después de bautizado que Jesucristo es el Dios eterno.
Y seguí predicando, entonces él ya comprendió y se metió con el Señor. Entonces él se quedaba orando en la celda y yo me iba a predicar a la cárcel, por toda la cárcel. Y comenzaron los trinitarios donde yo me congregaba. Lirio, pero usted ¿por qué está como tan fanático en esto? Yo les mostraba, mire, es que Jesucristo es Dios. Y comenzaron a entender y se convirtieron como unos 5 aproximadamente de los que eran líderes conmigo de la otra iglesia, porque comprendieron el nombre de Jesús. Pero había alguien que dejaba yo orando en una celda, y eso yo sabía que ese estaba clamando, y cuando yo llegaba lo encontraba de rodillas, enamorado del Señor también. Y fue una bendición porque en la cárcel de Chiquinquirá hubieron más o menos como unos 6 bautismos, 6 personas que pertenecieron también a un grupo armado, e incluso comandantes que se convirtieron al evangelio del Señor Jesucristo. Y una cosecha de hermanos allí dentro de ese lugar en Chiquinquirá, una bendición. Y entonces, bueno, entonces ya el tema del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué es? Bueno, yo escuchaba hablar en lenguas, yo predicaba sin hablar en lenguas, pero el Espíritu estaba en mí, porque ¿quién hace la obra de predicar y quién convence? Y un día me puse a ayunar y me fui para el culto. Hacíamos el culto creo que los miércoles. Y el pastor dijo, ¿quién tiene una petición? Me acordé del Espíritu, que hay que pedirlo. Ya había entendido que había que anhelarlo. Y yo lo pedí, me tiré de rodillas y el Señor me selló con su Espíritu Santo también en la cárcel. O sea que en la cárcel estudié, en la cárcel me arrepentí, en la cárcel reconocí mis errores y los arreglé con el Estado. En la cárcel fui bautizado en el nombre de Jesús. En la cárcel recibí el Espíritu Santo. Y el compañero que se había bautizado también recibió el Espíritu. El que se soñó que había que bautizarse en el nombre de Jesús. Y así sucedieron toda mi historia dentro de la cárcel. Yo siempre fui como un líder que predicaba, y donde quiera que llegaba a las cárceles, siempre llegó el hermano que predica. Fui trasladado de ahí, fui trasladado a la cárcel La Picota, la cárcel también de alta seguridad, peligrosa por cierto. Y allí también llegué a predicar, no había nadie en ese patio, y allí me puse a predicar. Allí también se convirtieron tres hermanos de los grupos armados, incluso fueron comandantes de esos grupos, y de los cuales todos han salido en libertad, y algunos son diáconos, algunos están postulados para el ministerio. Entonces la bendición del Señor está en todo lugar. Bueno, y antes de que saliera en libertad, pasó algo muy importante también, y lo que hace el Señor, o sea, cuando uno ya se convierte al Señor, por eso dice la Biblia, clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas. Yo tenía un prontuario delictivo bastante alto, eso daban años, 100 años, 150 años, por ahí pasaba la cuenta, y procesos y una cosa y otra. Me acogía a los programas que los gobiernos ofrecen a los grupos armados en Colombia, y dije, yo voy a arreglar mi situación jurídica con el Estado. Y fui allá, firmé mi acta, y es donde uno toca confesar lo que hizo. Y yo confesé mis delitos delante de las autoridades, y usted sabe que allí están las víctimas con las que uno les hace daño, y a quién le va a gustar que uno les haga daño a los familiares. Eso no gusta. Ellos se pueden oponer y decir, no, este muchacho no sale. Y eso toca ir hasta el tribunal con los magistrados para que le den la libertad y presentar una buena hoja de vida, una buena trazabilidad, un historial dentro de la cárcel que sí se resocializó. Y entonces cuando yo conté mis delitos, bueno, ahora solicite su libertad. Pero a mí me daba temor, pues tanta cosa que uno hizo, y qué tal no se la den por todos esos delitos, por todas esas cosas, porque estaba pagando un secuestro. Yo ya tenía la primera condena, eran a 35 años, y tenía otros procesos. No, pero ¿cuándo? ¿Cuándo salgo? Ya llevaba yo 16 años preso, en total, y pedí mi libertad, pero sabiendo que tenía un prontuario. Yo, ¿será que sí? Y a mí se me ocurrió colocar todos mis diplomas, todo mi historial, los estudios, las capacitaciones,
Y cuando me bauticé, me dieron un diploma. El pastor William me dio un diploma y yo como, ¿lo coloco o no lo coloco? Y lo coloqué. Lo coloqué en todo el paquete donde uno hace para solicitar la libertad. Lo coloqué ahí y fui ante los tribunales, los fiscales y los magistrados, las víctimas, la procuraduría, para tratar el tema de la libertad. Algunos no se las daban. Entonces yo era el temor que no me la dieran porque a otros se los habían rechazado. Y me senté ahí y comenzaron todos a dar su punto de opinión. La fiscalía no se opuso, la procuraduría tampoco. Los jueces no se opusieron, no, nosotros no nos oponemos. Las víctimas, si ellas dicen no, no dan libertad. Y las víctimas dijeron, no nos oponemos porque hemos visto dentro de su historial, dentro de la cárcel, que el señor Alirio Castillo se ha resocializado y ha estudiado y tiene buena representación de parte del INPEC, porque eso también le dan a uno como una recomendación. Y bueno, ya le tocaba el turno al magistrado. Y si él dice no, así los otros digan si nadie sabe. Y me llamó mucho la atención lo que el señor hace. Lo primero que leyó el magistrado es de entender que el señor Alirio ha estudiado, se ha capacitado, ha hecho cosas buenas dentro de la cárcel. Y lo más importante es que es de la iglesia pentecostal, porque en el diploma dice iglesia pentecostal, y es bautizado en el nombre de Jesús. Cuando él dijo así, dije, gloria a Dios, yo pegué un grito, gloria a Dios. Dios ya le ordenó que me va a dar la libertad. Y dijo, y por parte de esta entidad, no nos oponemos a su libertad. Gloria al nombre de Jesús. O sea que lo que hace el Señor, a veces que uno lo ve como insignificante, un simple diploma donde decía que Alirio era bautizado en el nombre de Jesús y pertenecía a la iglesia pentecostal, habló ese papelito, habló allí ante las autoridades de este país. Y me dieron la libertad y tenía que regresar otra vez a la cárcel a ordenar, eso no es inmediato. Y llegué a la cárcel La Picota, allí me estaba visitando el pastor Luis Ballesteros, pastor Monroy, son predicadores de las cárceles, y el pastor José Abello también por allí iba. Y habían unos que habían comprendido también yo un día fui repartiendo tratados y decía que Jesucristo es Dios y que en su nombre hay que ser bautizado. Y era un comandante de un grupo armado y me dijo, ¿cómo así que Jesucristo es Dios? Y dije, sí. Y le expliqué, el Señor me permitió explicarle, y este hombre comprendió el evangelio, Dios le reveló, y llegó otro que estaba por allá en otro lugar, que estaba clamando porque allá hay calabozos donde aíslan la gente que tienen problemas. Eso, las cárceles es un lugar muy horrible para vivir, muy horrible la convivencia, horrible las comidas, pero detrás de toda esa prueba está la gracia del Señor, está la gracia del Señor dentro de aquel lugar, que el que tiene para llamar, allá va el Señor también y le revela, pero eso es un lugar feo, no es agradable, la convivencia, vivir dentro de tantos presos, todos peligrosos, todos malos, vicios, es como un lugar que tiene el Señor para la disciplina de aquellos que el Señor tiene para llamar a su reino. Y aquel señor que estaba en el calabozo atribulado, que no podía vivir, le clamó al Señor que lo enviaran a un lugar donde alguien le predicara el evangelio. Y llegó donde yo estaba y él preguntó quién predica el evangelio. Le dijeron allá, ese joven Alirio. Y él como que miró, él cuenta su testimonio que me menospreció porque pues él me conocía, pues uno dentro de las cárceles se conoce con algunos presos. Digo, ese, el que anda pues loco predicando el evangelio, no, ese no es ese. Porque pues uno se acostumbra que el predicador tiene que ser, pues gloria a Dios por la vestimenta bonita, porque toca hacerlo. Pero dentro de las cárceles no hay eso. Allá es con un overol de un mismo color y ese es el predicador. Y en la cárcel me decían pastor, pero yo les decía, no soy pastor, soy un predicador del Señor. Y entonces como a los 8 días fue donde nos reuníamos y él me contó, vengo a que me expliquen. Y le expliqué el evangelio del nombre de Jesús y se convirtió al evangelio también. Y se llama José Pacheco, José Alfredo Pacheco Ramos.
un buen hermano, está postulado al ministerio, no sé todo, sí salió, pero hasta donde sé está perseverando. Y estando allí, entonces se organizó el bautismo en el nombre de Jesús. Y entonces yo ya sabía que yo ya estaba próximo a salir. Y entró el pastor Ballesteros, pastor Monroy, pastor Abello, a bautizar a aquel muchacho. Y pasó algo bonito. Yo estaba tocando, yo ya había aprendido a tocar la organeta y a tocar guitarra y ya escribía canciones y las cantaba. El Señor también me dio el don de escribir canciones, las cuales ahorita estamos en proceso de grabación ya. Ya tengo algunas por ahí. Y yo estaba tocando la organeta cuando estaban bautizando allá a José Pacheco y el pastor estaba orando, otro pastor estaba orando por el líder que iba a quedar. Entonces el líder estaba hablando en lenguas, estaban bautizando a José Pacheco y a mí me estaban notificando y yo sobre la organeta estaba escribiendo, firmando mi libertad. Después de haber pasado 16 años, fue una despedida muy hermosa que el Señor me dio dentro de la cárcel. Y esa misma noche, tomé mi guitarra, mi organeta, y fue lo único que saqué de la cárcel, porque era lo único que, donde quiera que iba, el Señor me permitía llevar estos instrumentos, cosa que ningún otro preso, yo no he visto eso, porque el Señor sabía que con eso le servía al Señor. Y salí en libertad, después de pagar 16 años en prisión, pero me saqué algo bonito de allí de la cárcel, al Señor Jesús, al que me guardaba y me protegía cuando estaba sin Cristo. Allí lo vine a conocer, o sea que la cárcel fue el taller para que este siervo fuera adaptado conforme al propósito y salvación del Señor. Y ahora algo que también les quiero comentar. Uno cuando uno estaba en el mundo, uno hacía sus cosas malas, entonces uno siempre frecuentaba a los hechiceros. Entonces cuando yo ya conocí al Señor, yo dije, pero ¿quién era que me guardaba? ¿Los hechiceros o el Señor? Y cuando conocí al Señor, yo tuve que darle la gloria, eras tú, Señor, el que me guardaba. Aún siendo malo, Él me guardaba porque me tenía en este plan de salvación. Y yo dije, gloria a Dios, porque aún siendo malo me guardaste. Y salí en libertad dando la gloria y la honra al Señor. Llegué a la iglesia, me presenté, los hermanos contentos, porque ya había un historial del hermano Alirio que él predicaba y que el Señor me usaba dentro de las cárceles. Llegué a Soacha Central, la iglesia de Soacha Central, donde el pastor Juvenal Narváez, y allí me recibieron. Me daba pena contar, porque siempre, pues como yo no conocía el sistema de la iglesia en la calle, entonces a mí cuando llegué allá, bueno, ¿quién lo recomienda? ¿De dónde viene? Y yo ahora, ¿qué voy a decir? Si digo que la cárcel, pues me van a tener como, no, este man es malo. Y una hermana me abordó y me preguntó de dónde viene, qué pastor lo recomienda, usted qué hace dentro de la iglesia. Y no, yo pues por ahí toco la guitarra, canto y evangelizo. Pero ¿quién lo recomienda? Yo ahora qué le digo. Entonces me acordé, yo, no, yo le voy a dar el número del pastor Luis Monroy, los pastores. Y llamaron allí a esos pastores y ellos comentaron que yo venía a la cárcel. Y cuando llegó el pastor Juvenal me dijo, ya sabemos quién es, de dónde viene, y vea, nos dieron buen testimonio y a servir. Y desde ese entonces yo sirvo en evangelismo, en todos los comités del Señor me ha tenido para servirle. En todos creo que he pasado aquí dentro de la iglesia. Y un día me habló el pastor sobre, bueno, y su ministerio como pastor. Yo le dije, pastor, pues yo no lo he anhelado, pero yo sí le sirvo al Señor y si Él lo ordena, yo voy. Entonces como algo detenía que yo saliera como pastor era que no tenía esposa. No tenía esposa, entonces yo le hablaba a las hermanas y como que no, aquella tampoco, como que algo pasaba. Y yo dije, pero ¿qué pasa, Señor? Entonces yo había tenido una enseñanza en la cárcel cuando salí, vea, usted todavía está joven, es como ya tiene estudios, salga y siga estudiando, que el Señor le dé un buen empleo. Y sí, eso lo hice yo.
Yo obedecía a eso porque me lo dijo un pastor y yo salí, comencé a estudiar la universidad y por medio de ese estudio el Señor se glorificó y me dio un buen trabajo en una empresa de recolección de basuras que llegué, tuve como 3 ascensos, solo hace el Señor sin saber nada. Entré como barrendero de la calle, barriendo calles, pero ya era una empresa porque a nadie le dan trabajo con antecedentes y allí me dieron la oportunidad. Esa empresa se llama Bogotá Limpia, una empresa que el Señor usó y me tendió la mano, una bendición, y allí me pasaron a conductor de todo tipo de maquinaria, aprendí a manejar maquinaria, de ahí me pasaron a radiooperador, ya a manejar un software, y de ahí me pasaron a supervisor de patio, que es el puesto más alto que tuve, gané muy bien. Entonces yo trabajando allí, yo ahorraba mi platica porque quería comprar una casa para tenerle a mi esposa y como tener un carro, todo eso lo llegué a tener en el Señor, pero no se daban las cosas para mi matrimonio. Y hasta que tuve la oportunidad de hablar con hermanos, no será, su esposa no es cristiana, no es de la iglesia, no conoce al Señor, pero eso para mí no era aceptable. ¿Cómo así que va a ser que no sea de la iglesia? Y sí, tuve la oportunidad un día por aquí en un lugar que se llama Tierra Nueva, que es donde actualmente estoy viviendo y congregándome, de venir por acá. Esto es como campo y rural, y tuve la oportunidad de hablar con una muchacha de que para poderse uno casar te debía ser bautizado en el nombre de Jesús. Y yo fui a orar, Señor, pues me interesa esa muchacha, pero no es bautizada. ¿Qué hago? Y pues lo mejor para un cristiano pues es que sea bautizada. Y cuando al mes ella me llamó, hermano Alirio, soy bautizada en el nombre de Jesús, soy una hermana de la iglesia donde usted se congrega. Y yo, uy, Señor. Entonces seguimos hablando y para la honra y gloria del Señor, ella es mi esposa. Me casé ya hace 1.5 años, 2 años más o menos, llevamos de casados. Estoy aquí en Tierra Nueva, Paraíso, es una localidad de Bogotá que se llama Ciudad Bolívar, con el pastor John Alexander. Allí le sirvo al Señor como el diácono, el secretario, aquí evangelizo. Y la música que aprendí en la cárcel, ahora soy profesor de música aquí a los niños de la iglesia y a estos barrios vulnerables. Aquí les enseño las clases de música y por medio de la música el Señor nos ha bendecido. Y han llegado muchas cosas para este trabajo musical. Ayer nos sorprendieron con un señor que tiene como 12 guitarras porque carecíamos de guitarras. Dijo, ahí están esas guitarras, mire qué me dan. Y ya tenemos 12 guitarras y tenemos una escuela de música aquí en Tierra Nueva, Paraíso. Entonces, hermanos, no nos neguemos al llamado del Señor. Así no conozca el Señor, cuando el Señor llama, usa cualquier cosa, usa cualquier instrumento para poder llegar al Señor. Hay que ser obedientes al Señor. Cuando el Señor llama no es porque nos quiere castigar, sino que nos quiere salvar. Y el Señor a mí me llamó desde un principio y yo no entendía hasta que si no era de una forma tuvo que usar un sueño o otro sueño y usar la cárcel porque era la forma de que yo comprendiera el evangelio. Y hoy le doy la honra y la gloria al Señor y le doy las gracias por haberme llevado a la cárcel. Así que si hay alguno, este testimonio llega a los oídos de alguno que está en la cárcel, busquen del Señor porque allí hay tiempo para leer la Biblia. Allí están las 24/7 disponibles. Allí está el tiempo para uno humillarse delante del Señor, orar, y el Señor se manifiesta y le revela quién es Él. Y lo más importante es que si salen de las cárceles, nos salimos con la bendición del Señor, con un amigo que nunca nos va a fallar, y ese amigo sigue hasta hoy. Y hoy le estoy sirviendo al Señor aquí en Colombia y enamorado del Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano Alirio, por compartir este poderoso testimonio. Nos damos cuenta que para Dios no hay imposible, no hay ninguna barrera. Y si tú que estás escuchando este testimonio te encuentras en la cárcel o te encuentras en un hospital,
puedes entregar tu vida a Cristo, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios, salvarnos. Y si te gustó este testimonio, compártelo, que se ha sido de bendición para ti. Suscríbete, no se te olvide dejar un comentario, que de esa manera puede ser de bendición para otra persona. Y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Gracias, hermano Alirio, y Dios te bendiga. Dios les bendiga. Este tema se llama Cuando siento tu Espíritu, Señor. Cuando siento tu Espíritu, Señor, quiero volar y llegar donde te encuentras tú y allí morar. Cuando siento tu Espíritu, Señor, quiero estar ya con mi Jesús en la patria celestial.